Pero estas iglesias tenían un comportamiento malísimo. Y es que los apóstoles y profetas que estaban en esta iglesia eran muy vanagloriosos y orgullosos. Y Pablo expresa, después del capítulo 4 y 5 que habíamos leído de las armas de nuestra milicia, después de ese capítulo, en el versículo 7, vamos ahora a ir al versículo 7, dice Pablo: mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está confiado de sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Verdad? ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Yo te voy a enseñar algo bien interesante en el versículo 7. Cuando Pablo le dice a las iglesias, ustedes miran las cosas según la apariencia. La apariencia, hoy en día, en este tiempo, en la actualidad, ¿verdad? Bajo la interpretación de la actualidad, viene siendo los prejuicios. Los prejuicios y el discrimen. ¿Ves? Que cuando Pablo llega a estas iglesias, a Pablo lo rechazaron y lo discriminaron porque él no tenía apariencia de ser ministro de apóstol. Pero aquí había, Señor mi Dios, ten misericordia. Oh, gracias mi Dios. Estos apóstoles falsos que estaban aquí en estas iglesias, en la cual Pablo los menciona en el capítulo 11, versículo 13 hasta el 15, que lo menciona ahí, ¿verdad? Diciendo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Estos apóstoles son parecidos a lo de hoy en día, que tú los ves, ¿verdad? Que están encorbatados, enchaquetados y tienen el cuello estirado con orgullo y soberbia y altivez y con vanagloria. Y Pablo habla aquí de la altivez y la vanagloria que tenían estas personas y que ellos no eran apóstoles, ¿verdad? Entonces, en el versículo 7, le dice Pablo a las iglesias, ustedes miran las cosas según la apariencia. La apariencia tiene que ver con la apariencia de Pablo físicamente y literalmente. Hay un prejuicio con los ministros de Dios. Hay un prejuicio y un discrimen con aquellos que realmente son ungidos de Dios y tienen la sana doctrina. Hay celos, hay envidia. Hay celos, hay envidia, hay orgullo, hay vanagloria con aquellos ministros que son genuinos, en la cual estos profetas y apóstoles querían darle un codazo a Pablo y tumbarlo. La idea central de estos profetas y apóstoles falsos es hacerle entender a la iglesia que Pablo era falso, Pablo no era genuino, y los apóstoles falsos estos eran genuinos, eran jebes, y eso se llama argumentos y fortalezas. Cosas contrarias, ¿verdad? Cosas que son contrarias. Entonces, más adelante en el versículo 7, pero más adelante para el frente, comenzando en el versículo 10, vamos a ir al versículo 10. Pablo dice, porque a la verdad dicen ustedes, Pablo le está diciendo a ellos, ustedes dicen, ¿verdad? A la verdad ustedes dicen que las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal flaca. En esta versión dice flaca, en la Reina Valera 1960 dice débil, pero es un sinónimo. Repito, mas a la verdad dicen ustedes que las cartas que yo les escribo a ustedes son fuertes, son graves, son duras, mas la presencia corporal mía es débil o es flaca y la palabra mía es menospreciable. Estaban haciendo prejuicio, discrimen con la apariencia corporal de Pablo. Hoy en día la iglesia tiene unos argumentos y unas ideas y un concepto tan equivocado de lo que quiénes son, lo que son. Se le hace difícil identificar
a lo que son de la sana doctrina, sí se le hace difícil identificarlo, porque ellos se basan más bien en su vestimenta, en su apariencia y en que si ellos estudiaron en escuela, si ellos tienen un bachillerato, un asociado, si tienen una universidad, ¿me entienden? ¿Ve? Entonces, como Pablo el apóstol, pues no tenía buena apariencia física, quizás era bajito, se cree, de acuerdo a la biografía de Pablo, se cree que Pablo era bajito, medio narizoncito, nariz puntiaguda, medio calvo, y no tenía la apariencia de aparentar ser ministro de Dios, y sobre todo no tenía buena vestimenta. Entonces la iglesia busca gente de prestigio, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo voy a ponerme a mí de ejemplo, pero no te preocupes que conmigo no pasa nada de eso. Pero me pongo a mí de ejemplo, solamente para que vayamos entendiendo un ejemplo. Y este hombre que está aquí frente a esa pizarra, ese hombre que está frente a esa pizarra, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Él es pastor o él es profeta o es apóstol? ¿En dónde estudió? Para entonces yo creer en él. Tú sabes, para entonces yo creer y depositar y suscribirme. Porque a eso Pablo le está llamando también, a eso Pablo le está llamando argumento y fortaleza. A eso Pablo está llamando, en la cual hay que derribar. Pablo también le está llamando fortaleza y argumento que hay que derribar al alto concepto, tú sabes, algo parecido a lo que dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. ¿Te acuerdas de Romanos 12? Lo voy a parafrasear en palabras cortas, ¿ok? Romanos 12, 1 y 2 dice que nadie tenga un alto concepto de sí mismo más elevado de lo que debería de tener. ¿Te acuerdas? Romanos 12, 1 al 2. Nadie tenga un alto concepto. Yo estudié, yo soy una persona muy sabia. A mí hay que escucharme. Eso es lo que le pasaba a estas iglesias y por eso Pablo dice fortalezas y argumentos, ideas, pensamientos, conceptos que tú tienes de una persona. Yo escucho a aquel porque hay muchos suscriptores y se van para allá. Tú sabes que, estoy poniendo ejemplo, tú sabes que en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 18, Hechos 7, bueno, yo no sé si lo encuentro aquí. Si yo lo encuentro aquí, pues gloria a Dios. Hechos, ok, aquí está, gloria a Dios. 17, versículos 18 y 19. Mira lo que le dijeron a Pablo. Escucha lo que le dijeron a Pablo. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos debatían con él, o sea, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Así le dijeron a Pablo. Mira, ¿quién es este? ¿Quién es este? Porque yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, conozco a los 12 apóstoles, pero este Pablo, ¿quién es? ¿Quién es? Tú sabes, ¿eh? Porque esta gente de estas iglesias solamente reconocían a los 12 apóstoles, pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Ellos no sabían que Pablo era el que trae el evangelio. Ustedes se están confundiendo. Ustedes escogen, ustedes eligen lo que es falso. Ustedes le llaman que es cierto. Y a lo que es cierto, ustedes le llaman que es falso. Todo es al revés. Y Pablo le está llamando todo esto que está pasando aquí, Pablo le está llamando fortalezas y argumentos. Pensamientos que contradicen, pensamientos, ideas doctrinales que contradicen la verdad de Dios, que ellos no saben discernir. Y hoy en día se ve mucho en las iglesias, pastores encorbatados, enchaquetados, alto, fuerte, que aparenta ser un ministro, aparenta ser algo, pero por dentro son como sepulcros blanqueados, como Jesús se lo dijo. Ay, Dios mío, tranquilo. Así Jesús le dijo a los fariseos,
Ustedes se adornan, físicamente se adornan, se ven bellos, se ven hermosos. Y Jesús le dice, pero por dentro son sepulcros blanqueados, están podridos, son unos apóstatas. Eso es lo que pasaba aquí en estas iglesias. Y a Pablo le dijeron, en el versículo 18, estoy en Hechos 17, versículo 18. Y algunos de los filósofos de los epicureos y de los estoicos debatían con él y decían, ¿y este palabrerito quién es? Pues mira, este palabrerito es el que trae el evangelio. Porque muchos dicen, ¿y este que está ahí frente a la pizarrita quién es? Muchos dicen, ay, ven acá, hermano, ¿qué estás haciendo? Pues mijo, mirando un videito ahí de un hermanito que está en la pizarrita ahí, yo no sé quién es. Ay, Dios mío. Es que así son. Hacen prejuicios. ¿Qué había en esta iglesia? ¿Qué Pablo está queriendo decir? Cuando Pablo dice en el versículo 7, allá en 2 de Corintios 10:7, 2 de Corintios 10:7, Pablo dice, bueno, voy a volver ya mismo para allá. Ustedes miran las cosas según la apariencia. Y en el versículo 10 dice, porque a la verdad dicen ustedes que las cartas mías son duras y mi presencia corporal es débil. Yo soy flaco, yo no aparento para ustedes. Ustedes no tienen discernimiento. Ustedes se pasan hablando jabababa. Ustedes se pasan todo el tiempo brincando y con jabababa y teniendo visiones y revelaciones. Y diciendo que en el año tal se va a cumplir y siempre están errando en blanco. Entonces a eso le llaman profeta y le están creyendo. Tú sabes que mi presencia corporal flaca, o sea que miraban a Pablo, cuando Pablo llegaba a la iglesia, cuando Pablo llegaba a estas iglesias, esta gente hacían discrimen, prejuicio. Este es Pablo, ay, yo pensaba que iba a estar encorbatado, enchaquetado, yo pensaba que iba a aparentar que él era estudioso. Pero déjame decirte una cosa. Por eso es que Pablo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 1 y capítulo 2, porque a lo vil, a lo necio, a lo despreciar, a lo que no es, escogió Dios para humillar a los sabios. Porque Pablo se dio de cuenta al principio que había mucho vanagloria y mucho orgullo, mucho estudio, mucha filosofía, conocimiento, pero no hay gema. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice en las primeras cartas en cuanto a los dones? Hay dones, hay revelaciones, hay lenguas, pero no hay revelación y no hay doctrina. Hay lengua, pero no hay revelación y no hay doctrina. No hay doctrina sana. ¿Entiendes? Ahora, escuchen bien. Dios nos quiere dar una enseñanza a nosotros. ¿Qué es lo que pasaba en estas iglesias? Que no había discernimiento de espíritu y que la iglesia tiene que aprender a no juzgar las cosas por su apariencia y a conocer el evangelio de una manera correcta para no juzgar a otras personas por las apariencias. ¿Cómo se pelea, hermano? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se batalla? Se batalla con el evangelio. Con el evangelio verdadero, no es uno falso. Se batalla con el evangelio y con oración y a través del evangelio. ¿Cuál es la armadura? La armadura es el evangelio que Pablo predicó. No es cualquier otro. Es el mensaje que Pablo le lleva al cuerpo de Cristo que somos nosotros hoy en día. Ahí está la armadura, ¿verdad? ¿Qué función hace la armadura? Derribar argumento y doctrina falsa. ¿Por qué yo digo esto? Bien, porque en el capítulo 11, ahí mismito, 2 de Corintios capítulo 11, dice, en el versículo 4 y 5, capítulo 11 de 2 de Corintios, pero el versículo 4, dice Pablo,
Porque si el que viene predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o ustedes reciben otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, lo van ustedes a sufrir. Ciertamente pienso que en nada yo fui inferior a aquellos grandes apóstoles. Gloria a Dios. ¿Qué pasaba en estas iglesias? Que no había la sana doctrina. Y cuando no hay la sana doctrina, la iglesia se derrumba. La iglesia se derrumba. Entonces, ¿qué función hace la armadura de Dios? Que viene siendo el evangelio, la sana doctrina, derribar argumentos y doctrina falsa. ¿Qué hay que proteger? Número 1, que lo tengo aquí, el evangelio. Esa es la arma que hay que proteger. ¿Qué es lo que hay que proteger? Lo que hay que proteger es el evangelio. Y segundo, lo que hay que proteger es el hombre interior. Efesios 3:16. Vamos a buscar un momentito en la Biblia. Efesios 3:16. Un momentito. Pasen conmigo. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Efesios 3:16. Bien. Dice Pablo: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria en ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando yo estoy haciendo la pregunta, ¿qué es lo que hay que proteger con la armadura de Dios? De acuerdo a Efesios 6, 12 y 13. A Efesios 6, 12 y 13. ¿Qué es lo que específicamente hay que proteger? Ok. Primero, el evangelio. Porque el evangelio es lo que te va a salvar. Es lo que te va a librar. Es lo que te lleva al conocimiento de Dios. Y segundo, Pablo dice, el hombre interior en Efesios 3, 16. Porque dentro del hombre interior, el hombre interior eres usted. El hombre interior es usted como la nueva criatura ya transformada. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. El hombre interior que Pablo habla aquí es la nueva criatura. El hombre nuevo en Cristo. Una nueva criatura ya, una nueva creación. En el hombre interior está depositado la sana doctrina. La sana doctrina. En el hombre interior está depositado el conocimiento de la verdad del evangelio. En el hombre interior que viene siendo nuestro espíritu, en el hombre interior que viene siendo nuestro espíritu, que ya está transformado y somos una nueva criatura, está puesto la vida tuya. Todo lo que tú eres en Cristo, toda la vida de Cristo está depositado en el hombre interior que es tu espíritu. Por eso Pablo dice que lo que hay que proteger es el hombre interior. Porque si tú no te proteges, entonces te enfermas. Y entonces, si no nos protegemos de la sana doctrina, entonces, ¿cómo vamos a conocer la verdad? Nadie puede conocer la verdad si no conoce la verdad. Nadie puede defender la verdad si antes no conoce la verdad. Por eso es que Pablo enfatiza entre las armaduras espirituales que Pablo habla en Efesios 6, 12, 13 en adelante. La armadura no es física, no es literal. La armadura es el evangelio. El evangelio es un misterio. Efesios 3, 2 al 6. El evangelio no es cualquier cosa, el evangelio es un misterio, es una revelación. El evangelio es todo para nuestras vidas. Por eso Pablo dice, el hombre interior, que eres tú. Si no defiende el evangelio que está aquí y que nos da la vida, pues entonces, hermano, todo se desborona. Dios te bendiga. El mensaje fue sencillo, para la gloria del Señor. Dios te bendiga y que la paz de Cristo sea contigo hoy y siempre.